El desempleo juvenil, ya lo sabes, es muy alto. Y esto lo cambiamos con más emprendedoras y con más inversores. Cuando emprendes es todavía más. Duermes menos, trabajas más y ganas menos dinero. Y no sabes cuánto tiempo va a durar. Esto es la promesa segura a la hora de emprender. Si tú quieres tener impacto rápido, una cosa sí, no puedes levantar dinero si no estás totalmente entregado. Para tener éxito en el mundo startup lo que hay que hacer es, contrario a repetir algo que ya sabes, es probar cosas que no sabes. Tener razón en el proceso emprendedor es cuestión de suerte. Ser exitoso es cuestión de iterar y de trabajo. Yo ahí cuando me pregunta gente joven que quiere trabajar en startup, ¿cómo elijo la startup? Pues es difícil saber si la startup es buena o mala, ¿no? Mi hipótesis ahí es que tu mejor forma de hacer una due diligence y de analizarla es mirar al founder. Si tú realmente admiras a esa persona y querrías ser algo parecido a esa persona en el futuro, probablemente sea una buena startup. Nova es la red social profesional que conecta al mejor talento. La clave que diferencia a Nova de LinkedIn y otras redes sociales que puedas conocer es la calidad de nuestros miembros que tienen que superar un proceso de selección para entrar. A través de la app de Nova, nuestros miembros expanden su red de contactos con gente relevante a través de funcionalidades como Gravity, nuestro motor de matchmaking 1 a 1. También tenemos un programa de mentoring y organizamos eventos y afterworks con CEOs y fundadores de las mejores startups del país. Para los más jóvenes, la membresía de Nova ofrece cursos de preparación para entrar en las carreras más demandadas del mercado, como la consultoría estratégica, la banca de inversión, el private equity o el mundo de los datos. Y para aquellos que tengáis más experiencia, tenemos grupos verticales por función, moderados por líderes del panorama español, en áreas como las ventas, el marketing, el producto, la estrategia, la inversión o las finanzas. Así que si eres una persona ambiciosa y quieres conectar con gente inspiradora para llevar tu carrera al siguiente nivel, apúntate a la lista de espera en nuestra web o consigue una nominación de otro miembro. Seguimos con el podcast. Bienvenidos un día más al podcast de Nova, el podcast donde contamos las historias detrás del mejor talento. Mi nombre es Ramón Rodríguez, soy CEO y cofundador de Nova y hoy tengo el placer de tener conmigo a Mathieu Carenzo. Mathieu es profesor de emprendimiento en IES, es el primer perfil, digamos, un poco académico que tenemos, es Business Angel y ha escrito un libro de divulgación que se llama Hablando en Plata para fomentar el emprendimiento en España. Y bueno, pues como desde Nova siempre queremos fomentar que haya más emprendedores, más gente con talento que se dedique, que tome el riesgo y se dedique a crear riqueza para la sociedad, pues bueno, me parecía una invitación fundamental para este podcast. Así que, Mathieu, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Ramón, por la invitación y encantado de estar contigo. Tú y yo nos conocimos hace ya tiempo y desde entonces te voy siguiendo, pero para el que no te conozca, que no haya leído tu libro, danos, antes de hablar de él, danos un resumen en 1 o 2 minutos un poco de tu historia que luego contaremos en más detalle. Vale, pues mira, yo tengo una doble vida. Tengo una vida de profesor en el IES, en el cual enseño emprendimiento y enseño también a inversores privados y fondos de capital riesgo cómo invertir. Y la otra parte de mi vida, pues es hacerlo, invertir en startups. Lo estoy haciendo desde hace 20 años. Y lo he hecho como gestor de un fondo de capital riesgo y como business angel. Y en este momento tengo como business angel 25 participadas. Uh-huh. Y me... Luego lo contaremos, tiene algunas exitosas, ¿no? Algunas, En Globo, algunas sí. algunas menos, seguro. Cuéntanos un poco por qué te has cambiado un poco, has añadido una tercera pata a tu vida con la divulgación y la escritura. Porque yo Pues imagino que como profe escribirías casos y otras cosas, ¿no? Pero no divulgación, un libro de lectura de... es una muy buena pregunta. Mira, hace 20 años que estoy dando clases e impacto 15, 20, 30 veces un grupo de 60. Entonces haces el cálculo, de hecho tú estuviste uno de ellos, me acuerdo muy bien, donde estabas hasta sentado en la sala. Y muchos de los alumnos, de los emprendedores con los cuales estuve trabajando estos últimos años, me decían, oye, em, todo lo que tú estás diciendo lo estás diciendo de una forma muy honesta, muy transparente, y esto tiene un valor. ¿Por qué no desarrollas algo más para tener más impacto? Entonces, durante 10 años he dicho que iba a escribir un libro, hasta que dije, bueno, dejo de hablar, lo hago, y eso es la razón fundamental, tener más impacto y que la gente que quiere emprender o que habla de emprender lo haga de verdad, porque estoy convencido que la innovación y el emprendimiento son las claves del crecimiento económico y que en particular en España y en Europa lo necesitamos más que nunca. Uh-huh. Entonces digamos que la hipótesis es hoy que gracias a leer el libro y entender un poco lo que hay detrás, ¿no? De, oye, los podcasts, las rondas, ¿no? Las redes sociales, que quizás es un poco
¿no? Aparte, sí que es un poquito más de bullshit a veces, un poco más, ¿no? Sí, sí, más de flashy del emprendimiento. Oye, ¿cuál es la verdad detrás de esto? ¿No? Es un poco, entiendo, divulgar esa realidad, ¿no? Así es, conocimiento y experiencia. Al final, el camino emprendedor, y tú lo sabes muy bien, es un camino de incertidumbre y es un camino difícil. Ahora, si somos muy claros en lo que implica y no hablamos únicamente del éxito y etcétera, y enseñamos y compartimos experiencias, entonces la gente estará más empoderada para tener éxito. Y eso es el objetivo. Hay una cosa que es muy impactante en España en particular, es que es la economía decimosegunda a nivel mundial, o decimocuarta si lo calculas de manera diferente. Pero en lo que es la intensidad emprendedora, número 26. Intensidad emprendedora es número de startups que se Número de producen, ¿no? startups creadas y financiadas por inversores privados y fondos de capital riesgo. Estamos aquí y aquí. Y esto lo tenemos que cambiar, porque esto tiene consecuencia. Es decir, el desempleo juvenil, ya lo sabes, es muy alto en España y esto lo cambiamos con más emprendedoras y con más inversores. Ujú. Y digamos que entiendo que la labor en España es importante también porque hay muy poco interés, ¿no? Entiendo, hay poca gente que se plantee emprender. Tú le preguntas al universitario medio y me parece que hay una amplia mayoría que quieren ser funcionarios, pero también eso está ligado al problema que tenemos de tejido económico, ¿no? De que, oye, uno quiere ser funcionario, probablemente no porque le apasione, ¿no? El mundo funcionarial, sino porque quiere una cierta seguridad y un cierto, ¿no? Un cierto futuro. Que es verdad que hay, ¿no? Que hay muchos sectores pues que no se lo pueden ofrecer, ¿no? Y ofrecen trabajos pues precarios y de poco valor añadido, ¿no? Yo creo que va por ahí el problema. Sí, y entonces esto, la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo lo cambiamos. ¿Vale? ¿Cómo cambiamos las aspiraciones de los jóvenes talentos? ¿Cómo les traemos desde una percepción de seguridad hacia una aportación mayor a la sociedad, que también es más responsabilidad? Porque hay un error conceptual en creer que te va a dar más seguridad ser funcionario de los 25 o encontrar un trabajo en no sé dónde y que esto es una mentira. Esto ya no vais a estar 40 años en la misma empresa y no tiene... es una falacia. De hecho, hay estudios muy interesantes en este sentido que demuestran que la gente que emprende, independientemente de que si tienen éxito o no, ahora en las empresas tienen carreras post-aventura emprendedora más rápida, más efectiva y más exitosa que los que no. No, Entonces, eso es clarísimo. A mí me piden ya, yo cuando me pongo el gorro de Headhunter, a nosotros los clientes nos piden ex emprendedores, que eso hace 5 o 10 años no existía. Y tiene sentido, porque una persona que sea emprendedora probablemente tenga una visión más holística del negocio y sea capaz de entender, ¿no? Las implicaciones de su parcela en la compañía total de forma más sencilla que alguien que nunca haya visto, ¿no? A vista de pájaro un negocio, ¿no? Yo creo que ahí eso es totalmente cierto. Sí que es verdad que el mundo funcionarial, mientras no se caiga el Estado, probablemente te da más seguridad, pero como tú dices, ¿no? Yo creo que el objetivo tenía que ser cambiar la aspiración del joven con talento y potencial del ambicionar la seguridad a ambicionar la oportunidad, ¿no? O sea, es limitante, ¿no? O sea, es una pena quedarte con, oye, yo soy muy bueno, pero me conformo con tal y, ¿no? Oye, joder, si puedes, ¿no? Yo siempre he claro. pensado que si tienes talento, tienes la responsabilidad de hacer cosas buenas por el mundo, ¿no? Yo siempre lo he vivido, uno de mis valores es la responsabilidad así, ¿no? De, oye, si tú puedes, no te conformes con menos de lo que puedas hacer, ¿no? Y claramente emprendiendo puedes tener mucho impacto en la sociedad, más que en muchos otros trabajos. Infinitamente más. Y hay una... Yo creo que es totalmente lícito que tú tengas 25 años y que, o 30 o lo que sea, y que tu aspiración sea la seguridad hasta los 70. Muy bien. Ahora, yo no creo ni un segundo que sea la aspiración real, profunda de la mayoría de los jóvenes Si tuvieran talentosos. seguridad, podrían aspirar a más cosas, ¿no? O sea, yo creo que si ellos supieran que hay menos, ¿no? Que tienen una cierta seguridad, bueno, si estuviera asegurada. Pero aquí les tenemos que dar una visión a largo plazo. Y esto es muy importante. A largo plazo, esta percepción de seguridad que tú tienes encontrando un trabajo muy tranquilo, funcionario, ¿no? Em, y hacerte experto de hacer una tarea con los cambios tecnológicos, con la evolución de la sociedad, etcétera, es una falacia, no es real. Entonces, lo más podremos comunicar a los jóvenes talentos que
justamente la flexibilidad, estar abierto a la innovación, esto es lo que te va a dar seguridad a largo plazo. Entonces, simplificamos el mensaje. Es contraintuitivo, pero probablemente es cierto, ¿no? Probablemente incluso la propia dimensión del Estado en las economías europeas está es muy cuestionable, ¿no? Que seamos capaces, porque con el giro demográfico que tenemos, ¿no? Las pensiones, bueno, ya hay mucha información de que esto no es sostenible, pero la propia configuración del Estado, ¿no? O con su sobredimensión actual, no es fácil pensar que vaya a seguir así para siempre. Muy poco sostenible, es matemático. Pero y te digo algo más, porque con la perspectiva, tú lo ves esto. Yo, por ejemplo, veo de una manera muy, muy clara cuando comparo todos mis pares, mis peers, con el cual hemos hecho el MBA hace unos 15, 20 años. eh, Cuando tú llegas a una cierta edad, que es la mía, casi 50, tú te das cuenta de una cosa, es que la gente que realmente ha trabajado 15, 20 años en la misma empresa, no ha desarrollado marca personal, hoy en día tienen cero seguridad. Porque con tecnología, con gente joven igual de talentosos más baratos, están en una situación muy complicada. Entonces, esta percepción de seguridad a corto plazo es inseguridad a largo. Lo que tienen es un pasivo laboral, ¿no? Eso es lo que tienen. Exactamente. Eso es su defensibilidad. Vamos un poco a hablar del libro, ¿no? O sea, ¿qué consejos das? O ¿cuáles son los, si quieres, highlights del libro? Que hay que comprárselo y hay que leerlo, pero Así es. para el que, oye, nos escuche y tenga curiosidad de saber de qué va, ¿no? ¿Cuáles son los mensajes clave? ¿Cuáles serían? Los mensajes claves son los dos siguientes. El primero es emprender. Tiene que ser una vía de desarrollar tu vida profesional como cualquier otra. Y de hecho, tú puedes emprender 10 años, no emprender durante 10, etcétera. Y está ligado al propósito de qué es lo que te hace completo como profesional, pero también como ser humano. Y esto a través de 10 retos consecutivos a la hora de tomar la decisión de emprender. Es decir, la primera decisión es, oye, ¿lo hago full time o me quedo en el trabajo en el cual estoy? Esto lo has experimentado tú en tu propia carne. Luego, ¿lo hago solo o lo hago con un equipo? Es decir, hay 10 dilemas consecutivos que tú tienes que afrontar y el libro te las pone muy claro y te pone también las consecuencias de cada una de estas decisiones. Te voy a dar un ejemplo del primero que, que que puede darnos una idea de cuál es la lógica del libro. El primer reto es, básicamente, ¿tomo esta decisión o no la tomo? Y hay una cosa que siempre digo y que es muy importante. Tú el día en el cual has decidido dejar tu trabajo para emprender, hay tres cosas que han pasado y te han pasado a ti, me han pasado a mí, a todos. Es más trabajo, aún que hayas trabajado en consultoría estratégica o en banca de inversión en el cual hay muchas horas, cuando emprendes es todavía más. Entonces es más trabajo, es menos pasta porque no sabes cuánto vas a ganar y no vas a ganar dinero durante X tiempo. Esto tiene una consecuencia en la mayoría de nosotros, es que es la inseguridad. Y la inseguridad genera, en general, que pierdes parte de tu sueño que tenías antes. Es decir, duermes menos, trabajas más y ganas menos dinero. Y no sabes cuánto tiempo va a durar. Esto es la promesa segura a la hora de emprender. Por lo tanto, esto es trascendental. Esto es hablar en plata, ¿no? O sea, esta es la Esa es realidad la que idea. tienes que asumir. Y te diría que probablemente no sabes por cuánto tiempo, yo me atrevería a decir que suele ser mínimo 10 años. ¿No? O sea, hay pocas compañías que en menos de 10 años hay alguna, ¿eh? Pero realmente que consigan una escala y se vendan y tal, es difícil. Tuvimos aquí a Ander, ¿no? De TicketBiz, ¿no? De Acurio. Joder, la sacó del estadio en 6 años o 7, pero no es lo normal. Claro. ¿No? Los chicos de Factorial que estuviste en Indie el otro día llevan, no sé, 12 años o no sé cuánto, o 10 Llevan o muchos muchos. años. Es una aventura mucho más larga de la aventura del inversor, que en general yo suelo quedarme entre 5 o 8 años en cada empresa, pero... Y además tú tienes que afrontar un tema muy interesante siendo emprendedor, que es la fatiga de los 7 años, en el cual tú tienes que A mí renovar. en 2 me va a llegar la fatiga. En dos te llega la fatiga. Y ahí encuentras una nueva palanca de crecimiento, tanto empresarial como personal, y entonces como que 7 años más, o no, y es el momento, de hecho, en el cual suele haber cambios de gobierno, inversiones, etc. Y entonces, básicamente, el libro va
siguiendo cubriendo esas. estos retos. Te voy a preguntar por uno de ellos que me parece súper interesante, que yo siempre lo hablo con amigos, que es justo el segundo, que es, oye, emprendo, lo dejo todo y me pongo full time, o arranco desde mi trabajo. ¿Cuál es tu opinión o cuáles son los trade-offs? Porque entiendo que hay veces que merece la pena la una y la otra. Yo creo que los dos dependen de tu situación en este momento específico, pero hay una cosa clarísima, es que la naturaleza misma de tu emprendimiento te tiene que ayudar a contestar esta pregunta. Primero, la motivación es si lo estás montando porque tú quieres más libertad o tú quieres tener más impacto. Si tú quieres tener más libertad, puedes hacerlo de manera paulatina, etcétera. Pero si tú quieres tener impacto, crecer, escalar, tener un equipo grande, esto lo más probable es que necesites inversores. Porque orgánicamente esto te va a tomar no 10 años, 40. Por lo tanto, si tú quieres tener impacto rápido, una cosa sí, no puedes levantar dinero si no estás totalmente entregado Tú con no le este das dinero a nadie que proyecto. no esté full time, ¿no? No, no, nunca. Tiene todo el sentido. Sí, sí. Yo O creo lo que condiciono, ¿sabes? Digo, mira, cuando estés full time, y esto es muy fácil, enséñame la carta de dimisión, tienes el dinero, ¿no? ahí Sí. invierto. Yo sí que creo que toda la fase de exploración, de búsqueda de la idea, se puede hacer muy bien desde un trabajo. Yo sí que animo a las personas que me preguntan a hacerlo desde allí. Porque es verdad que el que lo deja y dice, me voy a poner a pensar, Nah, eso yo digo, bueno, pues yo creo que no es ideal. Creo que desde un trabajo se puede pensar y si realmente te apasiona y tiempo, y si no tienes el tiempo para pensar es que quizás no te interesa tanto emprender, no estás dispuesto a pagar el precio. Pero efectivamente, ¿no? El momento en el que las cosas se ponen serias, o sea, yo el tiempo que yo llevaba Nova part-time, que yo no iba a ningún lado. O sea, nunca habríamos llegado a nada si eso hubiera seguido más tiempo, ¿no? Entonces, claramente Nova cambió en el momento en el que yo dije, venga, voy claro. con todo y tomo el riesgo, dejo BCG y me pongo aquí, ¿no? Y te atreves. Y te atreves. Pero es un muy buen punto, ¿eh? Es decir, todo lo que sea la parte de discovery inicial, si de alguna forma no eres capaz de hacerlo on top de tu trabajo día a día, probablemente sea una señal que tienes que tomar en cuenta de tu voluntad profunda de hacerlo o no. Es Total. decir, ya lo sabes, y tú y yo lo hemos vivido mil veces. Es decir, hablas con amigos, etcétera, y te dicen que comparten ideas, etcétera, de negocio, pero nunca la implementan. Luego no van a nada. Sí, sí, Claro. esta es típica. ¿Cuáles son un poco las skills, ¿no? Que creo que hablas de esto en el libro también para triunfar en el mundo startup, tanto como early employee como emprendedor, versus las skills para triunfar en corporate. Eso es un tema apasionante, porque de hecho es una cosa en la cual yo estoy expuesto en mi día a día cuando doy clase en el IES. Em, para tener éxito en una corporación, y esto yo lo he experimentado cuando yo trabajaba en Airbus, todas las cosas me iban muy bien. ¿Y cuáles eran los tres criterios fundamentales de evaluación? Eh, uno, em, ¿soy o no capaz de repetir de manera consecutiva, repetida, valga la redundancia, mis conocimientos y mi experiencia previa de forma muy efectiva? Eso es lo primero. El segundo, ¿es o no contento o contenta de mi trabajo, mi superior jerárquico? Eso es el segundo, es de lo más importante para tener éxito en una corporación. Y estos dos primeros son el reflejo de tu capacidad en no hacer errores. Esos son los tres criterios fundamentales que te hacen progresar en una organización corporativa asentada desde bastante tiempo. El reto es que cuando tú empiezas en una startup, estas tres cosas son contraproducentes. Porque te tienes que equivocar, te tienes que probar. No se trata únicamente de observar cuando tú lanzas un proyecto, se trata de llegar al product market fit en un camino de errores y de fallos que te llevan a la propuesta de valor adecuada. Por lo tanto, te tienes que equivocar, cuando en el otro lado te tienes que no equivocar. Luego esto tiene consecuencias muy importantes, que es en este caso tú eres tu propio jefe, por lo tanto, autosatisfacerte a la hora de tener razón es súper contraproducente cuando lo hubiera sido del otro lado. Por lo tanto, hay que desaprender algunos funcionamientos que nos han hecho exitosos previamente en nuestros trabajos para tener éxito como emprendedor. Y esto se dice fácil,
pero no lo es en el día a día. O sea, que digamos que para tener éxito en el mundo startup lo que hay que hacer es, contrario a repetir algo que ya sabes, es probar cosas que no sabes. Equivocarte, Tienes, claro, la velocidad de alcanzar el Product Market Fit probablemente correle muy bien con la velocidad de iteración y eso correla con el número de fallos, ¿no? Si tú eres capaz de equivocarte 10 veces en un año, pues de media llegarás antes al Product Market Fit que si te equivocas solo 5. absolutamente. Y en lugar de please tu superior, pues tienes como que ser capaz de tú mismo, ¿no? Pues, Afrontar tus afrontar tus debilidades. debilidades y decir, mira, pues esto no lo sé hacer, aquí pido ayuda, esto lo intento. Y, y esto es lo que 80% de nosotros pretendemos ser capaces de hacer, pero cuando nos toca hacerlo, preferimos no afrontar estas realidades. Y es muy importante tratar de autoanalizarse antes de hacer el salto full time, porque eh, tener razón en el proceso emprendedor es cuestión de suerte. Eh, Ser exitoso es cuestión de iterar y de trabajo. Entonces, si tus hipótesis iniciales son con suerte las buenas, te vas a creer que siempre tienes razón y entonces estás en el camino equivocado. Y en algún momento, sí, la compañía necesitará un pivot y no serás capaz, ¿no? Totalmente. Y ese factor de suerte existe, ¿no? Claramente, ¿no? O sea, yo creo que claramente es muy difícil saber si la idea original o alguna es buena, pero los mejores emprendedores son los que son capaces de tener la humildad de decir, mira, me he estado equivocando durante 2 años, vamos a por otra cosa. Que eso duele, ¿eh? En el ego, eso es verdad. Eso Es no es terrible, fácil. No es es fácil matar. terrible. A nosotros, por ejemplo, nos ha costado en las primeras fases de Nova matar productos. Nos costaba un montón, ¿no? Éramos muy lentos diciendo, oye, esto no está funcionando porque le habíamos dedicado tiempo y cariño y al revés, ¿no? O sea, si yo ahora volviera a empezar, pues yo creo que ahora los matamos los proyectos mucho más rápido y nos da igual porque nuestra autoestima no No está depende ahí. de esto, ¿no? Nos queremos igual, vaya bien o no, que eso es difícil. Esto hay que aprenderlo. Hay que aprender a vivirlo de una forma productiva y abrazar el proceso. Abrazar el proceso de que tú vas a probar 5 o 10 cosas y que te vas a equivocar 8. Pero estas dos, en el cual no te has equivocado, si las trabajas bien, son oportunidades de crecimiento brutales. Entonces, en cuanto al perfil, ¿no? Que tú ves que va a tener, ¿no? Éxito en corporate y startup, tú en tus estudiantes que acaban teniendo éxito, ¿no? Que has tenido algunos buenos, ¿no? Has tenido a Avi, ¿no? Sí, De Travelper, tuve. que has tenido alguno. ¿Qué veías en esos estudiantes que han acabado teniendo éxito en startup versus los que quizá han sido luego ejecutivos de grandes compañías? Entonces es una pregunta difícil. Lo que. Porque hay una línea fina entre stubbornness, tu capacidad de seguir con tu idea y- y no pasarte de que no escuchas. Em, los, O sea, que la resiliencia a veces es cabezonería, ¿no? claro, entonces aquí es difícil, pero hay un tema muy importante que obviamente es la resiliencia, una motivación trascendental profunda, es decir, que no abandonas en frente a los obstáculos, porque los obstáculos vas a tener un montón. Em, Otro punto súper importante es que de alguna forma, y eso lo que te voy a decir es un poco violento, que no hay plan B. Es decir, eso es tu decisión y lo vas a llevar lo más lejos posible. Y entonces 150% de tu energía va en este proyecto. No hay un plan B de que, bueno, si esto no me va, pues tengo este trabajo. No. Tú tienes que ser absolutamente full in, all in. Y luego hay otro tema que yo creo que es muy importante, que es open mindset. Es decir, realmente una sed de aprendizaje continua, que está relacionado a no conformarte a corto plazo con lo que hay, sino que siempre querer aprender y escuchar. Em, porque, porque tú lo estás viviendo en el crecimiento de Nova. Es muy importante toda la gente que contratas a principio. Tu equipo inicial es la clave. Y este equipo inicial tiene que ser un equipo con características muy específicas em, que a veces son muy diferentes a las características de la gente igual de talentosa que está buscando otro tipo de oportunidades. Es decir, trabajar en una corporación o trabajar en Nova hace 3 años, trabajar en American Express, Travel,
versus TravelPerk o Bizaway, es una decisión propia muy desafiante para los talentos, ¿vale? Eh, Cuando tú has hecho todo bien, has estudiado bien, has trabajado en empresas importantes y te planteas tu nuevo capítulo, eh, al final tú tienes muchas oportunidades. La demanda de talento es más alta que la oferta. Y entonces aquí tienes que escoger entre, digamos, una corporación en el cual tú vas a tener un salario atractivo y competitivo. Te van a dar beneficios económicos, te van a dar un sello. Haber trabajado en Airbus, por ejemplo, o en McKinsey, te da una visibilidad. Te da también una proyección interna. eh, Te da hasta cierto punto un balance entre lo que es tu vida profesional y personal. Todas estas cosas que son muy atractivos, es con los criterios que utilizamos a la hora de escoger un trabajo, una startup no te las puede proponer, pero te tiene que proponer otra cosa. ¿Y quién es la imagen de esta propuesta en las fases de eres tú? Es el fan, sí. Es el founder. Y entonces el founder tiene que trabajar otros temas, que no son estos 5 que acabamos de comentar. Son 3 fundamentales. Eh, Uno es la generosidad, es decir, eh, hay una cosa que una startup puede dar, es un alineamiento de interés hipotético a futuro Si todo va bien, de ¿no? si todo va bien. Un upside, porque vas a ser parte del gobierno. Probablemente, si entras pronto, vas a tener phantoms, stock options, y si todo va a estar bien y tú vas a ser parte, te tocará. Pero eso es hipotético. Una experiencia de alto crecimiento y de scale y de capacidad de hacer un montón de cosas que obviamente en una corporación no se te dé. Em, y el tercero, hasta cierto punto, es un propósito. El propósito de una startup en general es muy fuerte. Luego, las empresas grandes se diluye un poco porque es más difícil tener un propósito para 10.000 personas versus un propósito para 20. Estas 3 cosas eh, son diferenciales eh, y, y es muy importante que el líder, el founder, el equipo de fundadores tengan esto muy claro. Y de hecho te podría añadir otro tema que es sí, una ventaja competitiva de las startups es la capacidad de contratar en un amplio panel de diversidad. Las empresas grandes suelen tener una cultura muy específica, muy fuerte, que hace que puede contratar gente que tienen un perfil muy similar a los que contratan, etcétera. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en Airbus, era muy claro el tipo de gente que buscaba la empresa. Gracias a Dios, en este momento yo cumplía con estos requisitos. Pero, pero una startup todavía tiene una cultura muy ligada a los founders y la diversidad es muy importante. La diversidad es clave. Y te voy a contar una historia que yo creo que es bastante relevante de la importancia de poder abrazar toda la sociedad. Yo soy inversor en una empresa em, que tiene un crecimiento muy importante que se llama Amphora Logistic. Es un 3PL y un vertical SaaS de gestión de stock. Facturan en torno a 30 millones y han empezado hace 36 meses. Es una empresa muy interesante y hace algunos meses, años ya, yo iba al consejo de administración y yo entro en la sala y ahí se me echa encima un perro enorme y yo los perros no me siento muy cómodo porque me- de niño me dieron miedo, tal. Entonces yo me puse muy, muy alterado. Entonces me quitan el perro del medio, etcétera. Vamos al consejo. em, y yo empiezo a ser un poquito borde y les digo, a Adri, que es el CEO, digo, oye, esto de los peros en la oficina, no lo entiendo, ¿qué pasa? ¿Qué estáis haciendo? Esto es para currar, he invertido en la empresa para que generemos ingresos y tal. Y me calmó, me dijo, ok, tal, etcétera. Y luego me enseñó una chica que estaba al fondo de la oficina y me dijo, oye, ¿tú sabes quién es? Y dijo, no, no, no sé quién es. Y me dijo, esta chica es 42% de todos los leads cualificados de la empresa al día de hoy. Era un Eh, SDR. SDR. Digo, sí, vale. Eh, una condición.
viene a la oficina con los perros. Y no uno, 3. ¿Qué hago? Y le dije, me callo, que venga con 3, 5, 10 perros si quiere. Esta chica hoy en día es la jefa de todo un departamento, tiene options para tener equity en el futuro, y esta chica no hubiera entrado en 95% de las empresas, pero entró en Amphora y es una clave muy importante. Y esto es una ventaja competitiva maravillosa. Total. Yo ahí cuando me pregunta gente joven que quiere trabajar en startup, me dice, oye, ¿cómo elijo la startup? ¿No? Porque sí que es verdad y yo creo que el problema de ir a trabajar al mundo startup es que como no existe ese sello, no puedes, ¿no? Los salarios son más bajos que el mercado, pues es difícil saber si la startup es buena o mala, ¿no? Y es verdad que entre ir a una mala startup e irte a una corporación, yo suelo decirte, oye, pues vete a la corporación y si realmente quieres emprender, ya emprenderás o ya irás al mundo startup. Yes. Es difícil identificar las buenas startups, porque startups hay muchas, cada vez más, pero hay una diferencia gigante entre una buena startup bien gestionada de una startup regular gestionada. Sí. Mi hipótesis ahí es que tu mejor forma de hacer una due diligence y de analizarla es mirar al founder. O sea, si tú realmente admiras a esa persona y querrías ser algo parecido a esa persona en el futuro, probablemente sea una buena startup, ¿no? Porque no hay mucho más, no hay business, no hay métricas, ¿no? Tú, no sé si estás de acuerdo o tú cómo recomiendas a la gente buscar una startup donde trabajar, porque Amphora va como un tiro ahora 30 millones, ok, pero imagino que Amphora en mes 6 dice... Bueno, mucho menos. Claro, o sea, digo que ¿cómo eliges, ¿no? A Adrià, ¿no? O sea, entiendo que o te fiabas de Adrià o cómo haces para elegir una buena startup. Es una muy buena pregunta. Yo sigo 6 criterios a la hora de invertir en empresas, en startups, pero uno de los más importantes es que yo quiero entender 2 cosas. Luego las otras son menos importantes, pero válidas también. El primero es el mercado. Hay muchas startups, la inmensa mayoría de los proyectos iniciales lo montan emprendedores y emprendedoras con muchísimas ganas, compromiso y tal, y están absolutamente persuadidos que van a vender, que el modelo de negocio funciona. Pero en la realidad el 80% nunca factura nada. Por lo tanto, como inversor, tú te puedes esperar hasta que llegue la primera factura. De hecho, el ejemplo de Amphora es muy ilustrativo. Yo les invertí, habían facturado 278 euros. Pero entre 0 y 278 está la infinidad. Está el 80% de las startups. Entonces, lo más prudente es esperar que haya por lo menos una factura. Pero en muchos casos las startups necesitan el dinero antes. Por lo tanto, en este caso, lo que yo necesito son indicios claros de acceso al mercado. ¿Y cómo lo tienes esto? Cuando tú hablas con los emprendedores y las emprendedoras, yo necesito aprender algo. Necesito aprender algo que no encuentro en 2 minutos en Google o en ChatGPT. ¿Qué es lo que tú sabes que nadie sabe? Porque el mercado te lo estás mamando. Eso es absolutamente primordial. Por eso creo que una forma para realmente evaluar la credibilidad es quitarte de toda reflexión top-down. Decir, oye, el mercado, te doy un ejemplo tonto, el mercado de las bebidas sanas tipo kombuchas, ¿vale? Entonces, mira, esto es un mercado que vale 200 millones o 200 billones, con tal de tener el 0.02, nos vamos a forar todos. Esto, la mítica. La mítica Tam Samsung. Sí. Que esto es totalmente bullshit. Para startups, no lo es. Para Nova Hoy, no lo es para una empresa que ya tiene un recorrido. Pero para una startup es bullshit total. Por lo tanto, bottom up. ¿Qué puedo aprender de ti que nadie sabe? ¿Cuál es el proprietary knowledge que tú tienes que te permite pensar que vas a poder vender cuando los otros no lo van a hacer? Eso es absolutamente clave y yo creo que cualquier empleado, cualquier talento que se plantea, oye, o voy en una corp o voy en una early startup, tiene que entender esto. El segundo es el equipo fundador. Es decir, cuáles son los skills, las habilidades que tan complementarios son. Y cómo se llevan. Porque ya sabes que esto es uno de los principales indicios, ¿no? de fracaso, ¿no? El problemas entre fundadores. Es el segundo después del Product Market Fit. El primero es, oye, ¿tenemos o no Product Market Fit? Y si lo tenemos,
El primero, entonces, es conflictos entre los founders y early employees. Buenísimo. Oye, pues yo creo que hemos tocado un montón de temas súper interesantes. El que quiera profundizar en eso se tiene que leer el libro. Te Me lo gus- tendría que haber traído. Me gustaría que nos contaras un poco, Mathieu, el propio proceso de lanzar un libro al mercado, que creo que es súper interesante. Creo que no hemos traído a nadie. ¿Eres nuevo o eres innovador en nuestro podcast? Por dos razones. Nunca hemos tenido un perfil con una parte académica, ¿no? Aunque sea su vida, hemos tenido inversores, hemos tenido emprendedores, pero no hemos tenido a nadie con una parte académica. Y no hemos tenido a nadie, yo creo, que haya escrito un libro y lo haya publicado y le esté yendo muy bien. Que a día de hoy, hoy estamos grabando, hoy es 26 de abril, de hecho lo presentas esta tarde. Sí. Ahora está entre los números 1 de Amazon en emprendimiento. En ¿no? emprendimiento, ayer número 2, pero hoy creo que será primero. Pero ya estuvo. Está siempre en el 1 y el 3. Entre el 1 y el 3, ¿no? 6.000 ejemplares, 3 estas en días, ¿no? O semanas, ¿no? Que está fenomenal. Oye, cuéntanos cómo se hace, ¿no? El que tenga que nos vea el podcast, que tenga ambición de ser escritor y de publicar. Cuéntanos el proceso, ¿no? Desde 10 años queriendo escribir a, venga, me pongo y soy número 1, número 3 de Amazon. A ver, escribirlo. Yo le dediqué durante 15 meses 3 bloques de 2 horas en mi semana. Entonces, 6 horas a la 6 semana. horas a la semana durante 15 meses. Durante 15 meses. Y es un curro en el cual tienes que hacer un trade-off, porque otras cosas que querías hacer o aspirar a hacer, no los puedes hacer. Son como 65 semanas por 6, 300, 400 horas, más o menos. Sí. Aprox. Sí. Porque además, es decir, al final el libro en sí hacía 400 páginas y al final ahora son 184. Entonces tienes que lagar, tienes que hacer muchas versiones. Por ejemplo, una cosa que es muy ilustrativa de cómo evoluciona, yo empecé el libro antes del boom del AI y lo terminé después. Entonces, obviamente, yo no puedo sacar un libro sobre emprendimiento y no hablar de AI hoy en día. Entonces, tuve que retrabajarlo. Mira, te voy a contar una historia que me interesó mucho. Yo un día, yo creo que por octubre, noviembre, yo tengo una reunión con mi coach, con mi business coach, y yo llego súper sonriente. Yo, bueno, ya tengo el libro terminado, ya estoy negociando con Planeta para que lo publiquen, ya está, todo arreglado. Y me miró en los ojos y me dijo, pero entonces tú te lo vas a tener que currar de verdad, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa que un libro en sí, el contenido, puede ser relevante o no. Lo que importa es que la gente lo sepa, que existe este libro. Y entonces hay que meterle muchísimas horas a la distribución. A la distribución, a presentarlo. Que eso es la vida de cualquier negocio del siglo XXI, ¿no? Así es, redes el producto sociales. Cada vez es menos importante y más importante la distribución. Distribución y visibilidad. Visibilidad en los canales que tienen sentido para el producto que estás desarrollando. Y mira, de la misma forma que yo siempre digo a los emprendedores, cuando están en fundraising, tú tienes 2 trabajos. Tú estás el CEO de tu empresa y además tú eres el fundraiser y esto son 2 veces 8 horas o 10 al día. Prepárate. Pues eso es lo que yo estoy viendo ahora. Es decir, yo sigo con mi trabajo, sigo invirtiendo, sigo dando clases, pero además tengo que encargarme de la distribución del libro. Aquí estás. En eso estoy. Y son muchas horas más al día. Y luego hacer un libro tiene un reto que no había anticipado tanto al principio, que es más psicológico. Es que también cuando yo escribo casos que doy en clase en el IES, etcétera, es un entorno controlado. Sacar un libro y ponerte a la luz y decir cosas que te has pensado y es un reto más, no sé si más grande, pero diferente. Te sientes más expuesto. Muchísimo más. Muchísimas. De hecho, el proceso de escribir el libro tiene una ventaja, es que te permite clasificar tus conocimientos y tus creencias. Y yo hay cosas que yo decía y ahora ya no les digo porque en el proceso de escribir el libro me di cuenta que no era tan relevante o que no me los creía tanto. Te ayuda, ¿sabes?, a estructurar muy bien tu pensamiento. Porque dices, oye, la gente me va a conocer por este pensamiento, cómo de importante es este pensamiento realmente para mí. Y cuando te pones a escribirlo, profundizas en los pensamientos a otro nivel que cuando simplemente lo dices, ¿no? Claro. Y te refuerza en otros. Y
Yo al final, el escribir este libro y hacer todo este esfuerzo ha sido una bendición porque ha reforzado mi sentimiento de misión. Estoy absolutamente convencido que más emprendedores, más emprendedoras y más business angel nos hace mejor como sociedad. Entonces, ¿sabes? Cuando te levantas por la mañana y tienes tu propósito y tu misión eh, muy ligado a tu corazón, Tú ya tienes no tienes claro límite. que tu misión en la vida es conseguir que haya más emprendedores y emprendedoras en España. Que haya más emprendedores, más emprendedoras y que la gente, eh, si no quiere emprender, que la mayoría de la gente no va a emprender, no pasa nada, pero entonces, ¿qué haces? ¿Cuál es tu pequeña piedra en la construcción de una sociedad más innovadora que puedes aportar? Tú quieres invertir, invierte. Tú quieres ayudar, ayuda. Es decir, que realmente este ecosistema lo vayamos construyendo entre todos. Mm. Esto es mi misión. Hasta que me canse, pero no creo que me vaya a cansar nunca. Entonces, por volver al libro, entonces tú le dedicas 300, 400 horas. El siguiente Yes. paso es conseguir a alguien que te lo publique. Eso es. Entonces aquí ¿Qué ¿te es cuento Planeta? esto? ¿Cómo llegas a conseguirlo? Entonces, tú tienes como básicamente un proceso de bidding en el cual tú vas contactando diferentes editoriales y luego tienes que decidir. Porque te hacen una propuesta, ellas, Sí. económica. Bueno, yo tuve la suerte de tener 2 o 3, ¿vale? Esto es como un term sheet, más o Es menos. como un term sheet, exactamente. Tienes Planeta, que es como el Sequoia de turno, entonces tiene un term sheet no tan atractivo porque es Sequoia. Y yo tenía 2 más pequeñas y tuve que escoger, mira, ya que estamos grabando en Madrid, tuve que escoger entre estar en el banquillo de Real Madrid o ser estrella en el Getafe, ¿vale? Y escogí banquillo en el Real Madrid. Luego me dejaron entrada en finales de los partidos de Copa y ahora empiezo a jugar los partidos buenos. O sea que básicamente te dan unas condiciones económicamente peores, pero una mayor distribución y alcance, ¿no? Eres Asensio, como te metas al primer equipo, de repente, ¡pum! ¡Pum! A la Exactamente. selección. Tienes más credibilidad porque juegas en Planeta, tienes distribución brutal y tienes una difusión relativa. Es decir, te tienes que currar tú la tracción inicial. Es muy parecido a una startup. Luego, cuando tienes tracción inicial y estás vendiendo, estás en la tercera edición, Ellos son capaces de ellos empujar, ¿no? te ayudan más. ¿Cómo son los economics de escribir un libro? Fatal. Esto no, vas a tener que seguir con tus otros trabajos, ¿no? Sí, sí, bueno, absolutamente. Básicamente el 10%, te llevas el 10% de... No sé si cuesta esto 20 euros en Amazon aprox, ¿no? Está 18. en... Bueno, una cosa muy interesante es que Amazon, cuando tú tienes tracción, te ponen 5% de descuento. Y no sé si gano sobre el PVP o con el... Bueno, pues es igual, pero básicamente gano 2 euros por libro. 2 euros. 2 euros por Eso libro. cuesta unos 20 aprox. Sí, aprox. Tienes el 20% si son libros digitales, pero valen 10, entonces cobras igual. 6.000 ejemplares, que es poco dinero, te digo, Son 12.000 euros. para el esfuerzo que le has puesto No, a la escribirle y a la distribución, no es buen negocio es un escribir buen un libro. Bueno, veremos, porque al final, Bueno, ¿sabes? pero Sky is the limit. efectivamente los que venden millones, pues ahí ya empieza a ser más interesante. Pero bueno, es que para vender millones de libros, ojo, es que no es fácil. No, claro, y no, pero ahí la pregunta fundamental que me estoy haciendo es, a posteriori, ¿realmente tiene sentido hacerlo con una editorial o tiene sentido autoeditártelo? En el cual vas a ganar mucho más dinero por ejemplares. Porque autoeditártelo significa buscar alguna imprenta o alguien que Amazon te lo hace todo. te lo hace todo, Te lo hace todo. y tú simplemente te quedas con más y simplemente no tienes ayuda en la distribución. Exactamente. Porque, claro, esa fase Y inicial no de tienes la distribu- credibilidad, perdona, Ramón, que es importante esto, yo creo. Claro, si tú crees que el lector que te compra a ti, ¿compra porque ve Planeta o compra porque ha visto el podcast de ITNIC? Porque yo me atrevería a decir que es la segunda. Entonces, En tu caso, ¿eh? No sé si Sí, en un libro o una novela probablemente sea muy diferente. Good point, absolutamente. Probablemente mucho más el podcast de ITNIC y el podcast que estemos haciendo ahora, para lo que es vender o no más libros. Pero tú tienes muchos agentes
dentro de nuestro ecosistema, que al final la pregunta que te hacen es, ¿has escrito en libro? Y la segunda pregunta, ¿quién te lo ha publicado? Entonces, por ejemplo, para tener impacto en empresas grandes, hacia más innovación, hacia más iniciativa emprendedora, empresas del IBEX, la pregunta ¿es mejor vender 15.000 libros o 12.000 o que te lo haya editado Planeta? Estoy aprendiendo y la próxima vez que hablamos Me das la te respuesta. doy la respuesta. No lo sé. Muy interesante. Pero, o sea, y es un trade-off y, bueno, si todo va bien y ojalá escribas algún otro en el futuro, pues entonces Lo tengo escrito porque de los 400 páginas he tienes, bajado a tienes 184. la secuela. Vamos, si quieres, cerrando este primer capítulo de entrevista, vamos a contar ahora tu historia. Vale. Entonces, bueno, nos remontamos atrás, ¿no? Tú eres francés y estudiaste Sí, business, ¿no? sí. Cuéntanos un poco cómo un francés que estudia business, ¿no? Acaba estudiando el MBA en IS. Porque tampoco no es, yo creo, el país de donde más No. alumnos internacionales vienen a IS, ¿verdad? No, 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 no. Básicamente, sí, estudié business en una escuela de negocio en Francia y cuando la terminé tenía que escoger, bueno, tenía que hacer la mili, pero había una forma para algunas escuelas un poquito de las mejores de, en lugar de hacer la mili 11 meses en un cuartel, ir a trabajar 16 meses en una empresa fuera de Francia. Y entonces yo escogí este camino y Airbus me cogió y entonces me enviaron en México a vender helicópteros. Esto fue mi primer trabajo, que tuve mucha suerte. Y luego esto lo he hecho durante 5 o 6 años en toda América Latina para Airbus. Y es donde aprendiste castellano. Sí, 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 sí. Bueno, de hecho, cuando yo llegué a España tenía un acento mexicano bastante fuerte, güey. Y... Pero ya lo he perdido, creo. Y me ha ido muy bien en Airbus. Y entonces, en un momento, cuando tenía 28 años, decidí hacer un MBA. ¿Qué te pagan ellos? Sí, me lo pagarán ellos. Que eso estuvo muy bien. En aquella época, yo creo que hoy no lo es tanto, pero era como un casi must-have para acceder a ciertos puestos directivos en muchas Sí, corporaciones, ¿no? sí, y yo tenía 28 y hasta los 30 básicamente no tenía mucho donde crecer dentro de la empresa porque no se hacía crecimiento a tíos de 28. Entonces les dije, oye, bueno, pues ya que tengo 2 años, hago un MBA. Luego, el IS es el único que presenté en Europa. Los otros los había presentado en Estados Unidos y Harvard y tal, y no. no me tocó los tops. Tenía, bueno, los tops. Tenía NYU, Colombia, tenía Georgetown, Berkeley, pero no tenía Harvard, no tenía Stanford. No te patrocinaban esos, ¿no? O sea, no te ofrecía Airbus pagarte esos. No, Airbus me pagaba Lo que- el que yo tenía. Eh, y cosas de la vida. Y mi mujer trabajaba en Louis Vuitton y les envió un email, les dice, hey, puedo estar en Nueva York, San Francisco o Washington o Barcelona, porque era la que había presentado, en septiembre del año que viene, donde me encontráis trabajo. Y le encontraron trabajo en Barcelona. Y nos venimos a Barcelona. Ahí he hecho el MBA y cuando terminé el MBA no quería volver a Airbus. Los trabajos que me proponían no eran adecuados a mis aspiraciones y estuve hablando con Julia Prats, que era la directora del Centro de Emprendedores del Departamento de Entrepreneurship del IES, tomándome un café. que ya existía hace 20 años. Sí, pero el Departamento de Entrepreneurship del IES hace Era 20 Julia. años era Julia y dos más, bueno, dos, tres más, y ahora somos 15. Y Julia me compró, básicamente, on the spot, me dijo, ah, pues perfecto. Y entonces compró mi deuda con Airbus y yo empecé en el IES. El IS yo tengo mucha relación con profesores o preparadores. O, por ejemplo, hemos trabajado con Marcela, está en el Endowment, que lleva nuestras clases de Investment Banking. Estuvo Mike Mascareñas, que en nuestro curso de consultoría, que era el que preparaba, ¿no? Y todo esto sois todos ex-IS. O sea, IS realmente recluta casi exclusivamente egresados del MBA, ¿no? O Bueno, sea, has hecho el due diligence durante 2 años. Entonces, tienes una curva de aprendizaje de cómo funciona la casa, de adaptación muy, muy rápida.
¿Y por qué fichan a un perfil? O sea, entiendo que fichen un perfil IS, el que conocen, que le gusta, pero tú no habías emprendido y tampoco... Digo, ¿en qué momentos? ¿Por qué tú Bueno, yo vas...? no había emprendido, ¿Vale? a relación a tu pregunta anterior de que hay que estar full time o no, yo siempre monté negocios aparte de mi trabajo Ajá. en Airbus. Nunca había hecho el salto hasta ahora. O sea, pero tú ya tienes una curiosidad, un interés que te viene de casa o de Bueno, sí, mi padre era empresario. emprendedor, bueno, empresario, con todo, ¿eh? Es decir, arriba, abajo, fuimos, cuando yo era niño, fuimos muy, muy, muy ricos, fuimos muy, muy, muy pobres, y esto entonces, el interés lo tuve siempre, em, pero es verdad que con una prudencia más elevada, que la de mi padre, porque no quería hacer sufrir mi familia lo que nos hizo sufrir, ¿no? Em, y luego, en todo este camino, aprendí que, que mi rol en el ecosistema no era el del emprendedor. Em, Esto fueron años de aprendizajes, pero te lo puedo resumir en una cosa específica que yo creo que es absolutamente primordial para los emprendedores que quieran tener impacto, que es la empatía. Yo creo que para pasar de un buen profesional a un buen emprendedor y luego de camino a un buen empresario, tú tienes que pasar de hacer a gestionar. Y es gestionar gente. Eh, no va a tener éxito y crecer también relacionado a tu capacidad de gestionar a gente. Y gestionar a gente no 1 o 2 horas al día, 15 horas al día. Y yo no tengo 15 horas de empatía al día. Yo digo, de 3 a 5 horas al día. Y además, Que son las de clase. bueno, imagínate que tengo 2 clases, son 2 horas y media, me quedan 2 horas de empatía. Y, tengo que pensar en mí, tengo que pensar en mis hijos, y luego a mí. Y esto es un problema, porque, eh, porque esto es un limitante al crecimiento de tu equipo. Y es un limitante a dejarles hacer las cosas que les has enseñado. Eh, Y es extenuante llevar gente, eso es verdad. O sea, yo por lo menos acabo agotado y me encanta y creo que lo hago decentemente bien. y lo disfrutas. Y lo disfruto, pero es muy cansado. O sea, yo tengo un día después de, no sé, 15 reuniones que me pasa mucho entre el equipo, el cliente, el tal. Es muy exigente estar siempre expuesto y estar... Yo creo que lo entrenas y ahora ya 5 años después digo, guau, realmente hago cosas que hay días que llego a casa ya no estoy ni cansado, pero al principio cansa muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pues esta transición, Ramón, es la transición la más difícil a hacer y es la que diferencia empresas capaces de escalar de empresas que se quedan dentro de lo que yo llamo, y no es despectivo, la artesanía. Yo soy un artesano de la inversión, soy un artesano y puedo gestionar 2, 3 personas que trabajan conmigo, pero ir mucho más allá, mira, te doy un ejemplo que para mí es muy ilustrativo porque me ocurre cada domingo. Porque mi mujer es emprendedora y tiene que gestionar su equipo a día. Pues el domingo a las 11 de la noche, cuando ya tenemos los niños, etcétera, dormidos, etcétera, que estamos en la cama y yo estoy con mi libro, me habla de su gente. Me habla de sus empleados. Y yo digo, no puede ser, domingo a las 11 de la noche, no. Háblame de mí, háblame de lo que tú quieras, pero yo no estoy interesado en tus empleados. Y ella sí, y le gusta, y lo piensa constantemente. Entonces, eso es absolutamente primordial. Empatía y interés genuino, profundo en el crecimiento de la gente con el cual trabajas día a día. Si has llegado hasta aquí, significa que el contenido de Nova y nuestras entrevistas te están aportando valor. Analizando los datos de los primeros podcasts que hemos grabado, hemos visto que la mayoría de nuestros seguidores no estáis suscritos a nuestro canal. Así que te pediría que si no estás suscrito ya, le des a la campanilla, te suscribas al canal y le des un like al vídeo. Muchas gracias. Háblanos brevemente ya para terminar de tus 2 roles, ¿no? De tu día a día, no más allá del escritor que hemos hablado mucho. Parte académica, ¿tú en qué momento descubres que te gusta enseñar? Que yo sí que creo que es algo bastante común a mucha gente muy talentosa, que yo, por ejemplo, doy una clase de emprendimiento en ICAI una vez a la semana y me encanta. ¿Qué momento descubres tú que el mundo de la academia es interesante? Y también, ¿cómo decides? Oye, porque una cosa es hacer como yo, que voy un viernes a la semana, y otra cosa es dedicarte a ello, ¿no? O sea, yo no me lleva las 2 horas que estoy allí y no le dedico ni un minuto más en toda la semana.
La primera vez que me atreví a dar una clase en frente de 60 alumnos a los 10 minutos. A los 10 minutos. Antes, incertidumbre, inquietud, tal. A los 10 minutos ahí, supe que esto era lo que yo quería hacer. No sabía si el 20%, 50%, 100% de mi vida laboral, pero un porcentaje importante. Em, Creo que hay, hay que aceptar cierto nivel de vanidad. Yo siempre combatí, le digo, no, yo no soy vanidoso, no quiero estar, pero no es verdad, a mí me encanta Estar on the dar una spotlight. clase de impacto y que la gente me venga a venir y decir, oye, estuvo de maravilla y he aprendido, esto me gusta. Muy satisfactorio, ¿no? Sí, lo que pasa es que durante 10 o 15 años no quise abrazarlo. Y ahora sí. Eh, y luego yo estoy absolutamente persuadido de que mi vida profesional, mis inversiones, el riesgo que estoy tomando en cada una de ellas, eh, es un ejemplo que si un porcentaje limitado de la gente que yo tengo en clase eh, lo sigue, vamos hacia... Va a ser muy cheesy lo que voy a decir, pero vamos a una sociedad más interesante. Y luego hay una cosa, Ramón, hay un que eh, a mí me encanta pasar tiempo con gente talentosa, interesante, que preguntan, que porque me enriquece a mí. Eh, entonces, esto es lo que me da la enseñanza. Me da poder estar contigo, hacer este podcast, hablar antes, aprender de ti y estar con gente que aspiran Que a merece la cambiar pena, las ¿no? cosas. Tiene ambición, Sí. sí. Ese, yo creo que ese sentimiento de estar on the spotlight y que te guste, seguro que eso que también te haya animado a escribir el libro, ¿no? Porque en el libro estás en the spot, o sea, ¿no? O yo, por ejemplo, yo lo siento igual, ¿no? A mí este podcast al principio lo hicimos pensando que era algo bueno para la compañía y lo es, sin duda, pero a mí me encanta. Yo es de las cosas que más disfruto de mi semana es poder entrevistar a gente interesante como tú, pero tienes que estar tranquilo estando on the spotlight, que no Claro. todo el mundo está igual de tranquilo. Pero yo creo que si hay coherencia entre tu mensaje, tus creencias, tus aspiraciones y cómo estás under the spotlight, entonces funciona. Y la Es gente, cuando falta coherencia y buscas únicamente spotlight sin propósito. Ahí no. ahí la gente no Y te lo ve. compra, se ve muy claro. Háblanos brevemente de cuánto se gana en la academia, porque entiendo que no tiene nada que ver IES con una universidad, pero claro, típicamente la academia, uno de los retos que tiene es que probablemente no es, o no es de las profesiones mejor pagadas, ¿no? Sobre todo comparado con corporaciones, servicios profesionales, quizá con startup, bueno. A ver, primero, dentro de lo que es el ecosistema de educación en España, y ese paga bien. Claro, y es de los que mejor pagan, Claro, probablemente, ¿no? para empezar. Segundo, eh, para ganar más dinero me he buscado la vida afuera, con las inversiones, con charlas, con talleres. eh, Hay muchas formas de ganarse la vida. Yo no tengo particular afán, que esto fue también un aprendizaje, de ganar mucho, mucho, mucho dinero. Esto no me... Yo bajo, abajo de un cierto límite, no aspiro a ganar medio millón, 2 millones, 5 millones. Por encima de un cierto límite, Sí. ¿no? O sea, a partir de que tus hijos viven bien y que tú Y tienes... que les puedo pagar la educación al cual aspiro para ellos, porque es otra cosa que lo vayan escogiendo. No tengo aspiraciones monetarias sumamente elevadas. Ahora, te digo esto y en realidad, eh, mi realidad es que como Business Angel he ganado mucho más dinero del que yo necesito. Invertí en Globo, invertí en Bizaway, estoy en Amphora, estuve en Talmix. Que por poner números, ahí en un ¿qué retorno le has podido sacar a tus inversiones como Business Angel? Bueno, eso sí es un cálculo que está En work in los progress. cientos de miles de euros, millones Sí, de euros, pequeños millones. pequeños millones de euros, habiendo invertido que decenas de miles. Desde que empecé, entre fondo de capital y riesgo Business Angel, más de 70. Empresas. Sí.
Pero cuando inviertes en ellas, inviertes cantidades muy significativas, o 20.000 euros, 25.000 euros. Entonces, al día de hoy invierto entre 10, 25, muy early, y hasta medio millón en serie C o serie A. La Pero que entrada, ese medio millón no es solo tuyo, entiendo, es con otro, ¿o sí? exactamente. Entonces, los primeros tickets los pongo yo como Business Angel puro, y luego cuando hacemos follow-ons de estas inversiones privadas, he montado un club de amigos. Somos a día de hoy 11, que llamo un Pledge Club, que es un híbrido entre lo que sería una red de Business Angel y un Pledge Fund. Mm, Pero que no tiene aspiraciones de, ¿sabes?, de levantar millones y millones, pero hemos invertido bueno, algunos millones ya. claro. Y- Que esos pocos millones de euros no es lo que gana un profesor. no. Por darnos un orden de magnitud, un profesor full time, digo, en escuelas top versus y universidad, ¿qué gana? Estamos hablando de Pues 50, 60.000 euros o no sé 100.000 cuánto euros. gana, no sé cuánto gana un profesor en la universidad. Un profesor en el IES, dependiendo de su, gana entre 100 y 200.000 euros al año. Bueno, pues está bastante bien. Eh, Claro, pero es que estamos compitiendo con Harvard, con el BS, mm, estamos compitiendo en un mercado en el cual eh, si los salarios que pagamos son a nivel de lo que es, digamos, eh, la economía de la universidad española, vamos a tener un problema muy grave de atracción de talentos, porque nuestros profesores vienen de... y la realidad es que la Universidad Española no compite a nivel internacional y el IS sí. ¿No? Y esto es también relacionado, You pay peanuts and you get monkeys, ¿no? O sea, esa es la triste realidad. así es. Buenísimo, Mathieu. Pues si te parece, vamos a las preguntas finales de la entrevista, que ha sido súper interesante. Estas te pido que no las justifiques mucho. La primera es que nos recomiendes un libro, hablando en plata, por supuesto, pero otro libro, pues de negocios, de emprendimiento, de psicología, que a ti te guste particularmente, y que regales y recomiendes. Pues te voy a dar un libro que ha sido probablemente el libro que más me ha impactado en mi vida, que son las Memorias de Guerra de Winston Churchill, porque es el ejemplo perfecto entre creencias, eh, compromiso y llevar tu vida alineados con estas aspiraciones y convicciones. Y yo creo que es una de las claves de la felicidad. ¿Qué compra de 100 euros o menos ha tenido un impacto más significativo en tu vida recientemente? Mm, wow, esto está difícil. Compro muy poco. Entonces, yo te diría, eh, le he comprado a mi hija que vive en Turín un billete de avión Vueling 79 euros Torino, Barcelona, Torino, porque hacía mucho que no lo había visto y me encantó haberlo hecho. ¿Cuál ha sido una de tus mejores inversiones? O la mejor, en tu caso que eres Business Angel, cuéntanos la mejor. Entonces, la mejor En euros, en euros, no en múltiplo. está por venir. Está En por venir múltiplo globo. en múltiplo global. En euros está dentro Tu portfolio. de mi portfolio actual. ¿Qué puede ser? ¿Cuáles son las favoritas? Las favoritas al día de hoy son Bizoway, Amphora Logistic, Trioteca y Fabric. Bueno, Mm. espero que los otros no me vayan a... Bueno, oye, pero es la realidad, ¿no? Siempre hay unos que les va mejor que a otros. Una de estas cuatro, en absoluto, me va a devolver más dinero que Globo, seguro. Algo seguro. En los últimos 5 años, ¿qué nueva creencia, comportamiento o hábito ha mejorado más tu vida? Business coaching. Tú tienes un coach Sí, yo tengo un coach. de ejecutivos que le pagas cientos de euros a sesión. Eso es. Y maravilloso. Tuve muchos años en el cual lo necesitaba de manera regular y ahora es más ad hoc en función de retos que pueda llegar a tener. Pero es una inversión maravillosa porque te ayuda primero a decir cosas que no sabes a quién las vas a contar, porque tampoco quieres molestar a otros y ahí le pagas para que esté molesto. Y porque también a nivel de aprendizaje sobre tu propia persona es una maravilla. Es decir, Eso ves un ROI alto, ¿eh? A eso, porque a priori a la gente le infinito. parece caro. Infinito. Mira, no hubiera escrito el libro Si no fuera si por tu no coach. hubiera sido por este proceso de coaching. Qué bueno.
¿Qué malas recomendaciones escuchas habitualmente dentro del mundo emprendedor? Tienes que morir con tu idea. No tiene ningún sentido. Primero, no tienes que morir. Segundo, el arte de emprender es probar, iterar, ser flexible y encontrar el product market fit. Por lo tanto, es totalmente contraproducente morir con tus ideas. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Wow, estas preguntas, tío. Queda esta y otra de la última. Esta es la más difícil. Bueno, esta ya de los 100 euros también era. Sí, estaba dura. Mira, va a ser súper cheesy, pero lo siento, pero es que lo que... yo quiero ser recordado como una buena persona. Me importa, por supuesto, tener éxito, etcétera, pero quiero que cuando sea viejo, quiero tener amigos, quiero tener gente que me quieren. Y esto ocurre si cuidas a la gente que quieres. Entonces, dentro de mis 5 horas de empatía diaria, las quiero dedicar lo mejor posible. Y a la última, ¿a qué persona que conozcas y admires nos animarías a invitar al podcast? Eso suena muy buena. Adrián García Araños, de Endeavor, que es presidente y que yo creo que es un tío absolutamente extraordinario y que tiene una capacidad de siempre estar disponible, no únicamente para mí, sino para toda la gente. Tiene una calidad de que cuando yo hablo con otra gente le digo, oye, que es que Adrián está muy bien y además yo estuve hablando con él y tal y estaba disponible para pensar y compartir y tal. Y toda la gente que lo conoce me dice lo mismo. No sé cómo lo hace. Él que sí Le cunde el día, ¿no? tiene 30 horas de empatía. Claro. Buenísimo. Oye, pues Matías, ha sido un placer. El que no se haya leído el libro ya sabe dónde lo puede comprar en Amazon, Hablando en Plata. Mil gracias por contar tu historia con nosotros. Ha sido un placer, hemos aprendido un montón. Pues Ramón, me lo pasé muy bien. Muchas gracias por la invitación y a seguir emprendiendo y creciendo. Gracias a todos y hasta la semana que viene.